Muy buenos días, alumnos de quinto año del Colegio San Francisco de Asís. Cada vez que vean un video mío, van a ver que al principio tardo un poco en hablar, como hice recién. La memoria interna de mi computadora ralentiza mucho los primeros segundos de los videos y mi cara se ve como siempre, pero mi voz suena tipo monstruosa, así que generalmente hago esos baches que acaban de ver ustedes ahí cuando hacía gestos y no hablaba. Así que bueno, si llega a pasar se van a reír un poco, pero enseguida mi voz volverá a ser esta, que no hay otra que va a ser. Bueno, los otros días les había acercado un PDF que incluso les di algunas pautas para un trabajo práctico, el número 2, pero querría dar una clase respecto a esto, a esto que dado que lo tenemos que ir, además de leyéndolo, lo tenemos que ir charlando bastante, sobre todo para que ustedes puedan ver algunos ejemplos que por ahí no están incluidos en el PDF. Recuerden ustedes que toda la bibliografía que tengamos de esta materia va a necesitar más que nada de una transposición, de una pedagogía, de una didáctica por parte mía, para poder hacer de esto realmente más que una materia bibliográficamente pesada, o lo que es un taller. Bueno, dijimos que íbamos a ver varios aspectos de la filosofía para poder entrar realmente a una verdadera dimensión de lo que es un pensamiento universitario. Como ustedes muy bien resolvieron el primer trabajo práctico respecto a los orígenes de la universidad, bueno, en todo el planteo a través de los siglos, la universidad tiene realmente una visión, como la palabra lo dice, unitiva, general, universal, de unidad de lo diverso. Y ya eso tiene un planteo filosófico, porque hablar de que la diversidad tiene una unidad o que una unidad está enriquecida por la diversidad, ya eso es un planteo filosófico. Por lo tanto, nosotros vamos a ir tocando ciertas aristas del pensamiento filosófico en varios aspectos, en varias ramas, para poder llegar a tener una visión lo más universal posible, que los prepare ustedes para después hacer la elección de acá a 1 año, 2 años, si es que ingresan a un nivel de estudios cuaternarios o universitarios en este país o en otro país. Bueno, muy bien. Vamos a ir desglosando un poquitito este PDF. Bueno, cada vez que se trata de una disciplina o de un saber o de una ciencia, se lo define etimológicamente. La etimología, a ver si me deja subrayar esto, sí. La etimología de una palabra es el estudio del origen. Una palabra sobre el origen de la palabra. ¿De qué palabra nos vamos a ocupar ahora? De filosofía. Muy bien. Acá el autor el doctor Medina, que es de la Universidad de Fasta, nos dice que parece haber tenido un origen en una palabra de Pitágoras, que una vez que se le preguntó su oficio, él dijo que era un amante de la sabiduría. Filosofía, se podría decir, Sofía, no sé, las que se llamen Sofía, siéntanse honradas. Sofía, no sé si tenemos alguna Sofía en quinto, quiere decir sabiduría. Philein, habla de un amor, de un amor bastante radical, de un amor bastante profundo a la sabiduría. Parece ser que este Pitágoras, pensador del siglo VII antes de Cristo, filósofo, matemático y personaje religioso, ¿no? En esa época Pitágoras tenía una secta que era no solamente filosófica, sino también religiosa. Parece que en él se acuñó este término de ser un amante de la sabiduría, un filósofo. ¿Sí? Muy bien. Hoy nosotros la seguimos usando esta palabra y no está muy, me parece a mí, no está muy dilucidado, no está muy bien aclarado a qué le llamamos filósofo. En realidad le vamos a llamar filósofo a aquel
hombre, aquel pensador, que busque el conocimiento de lo último. Por eso acá dice conocimiento de las últimas cosas. ¿Qué es el conocimiento de lo último? Bueno, la realidad que todos vivimos está humanamente vivida por medio de preguntas. Nosotros somos un ser que pregunta cosas. Desde nuestra más tierna infancia hasta nuestros últimos días, vamos a transitar este mundo, entre otras cosas, preguntándonos cosas. Había un pensador alemán que se llama Martin Heidegger, que decía que el hombre es un ser que pregunta. Es el único ser que pregunta. Al ser un ser dotado de inteligencia, está abierto a lo que las cosas son. Pero, como está abierto a lo que las cosas son, pero en principio desconoce qué son las cosas, se manifiesta con preguntas. Cuando el nene pregunta a mamá ¿qué es esto? O ¿cómo se llama esto? Está preguntando. Cuando uno investiga, cuando uno estudia, cuando uno levanta la mano en el aula, lo que desgraciadamente ahora no podemos tener. Profesor, le hago una pregunta. ¿Puedo ir al baño? Profesor, le hago una pregunta. No entiendo esto. ¿Qué quiere decir filosofía? ¿Quién era Pitágoras? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no me explica? Porque usted habla de Pitágoras, yo no sé quién es Pitágoras. Son preguntas. Cuando estamos en una mesa de examen, al alumno, después de escucharlo, le hacemos preguntas. A ver, dígame, ¿qué es para usted la filosofía? Lo que sea. En realidad, este preguntarse tiene distintos niveles. ¿Por qué? Porque uno no pregunta siempre al mismo nivel. La realidad que nosotros vivimos es... Hay un autor que le gustaba decir que la realidad era poliédrica. El poliedro es un cuerpo geométrico de poliedro, de muchos lados, de muchos vértices. Es una realidad múltiple lo poliédrico. La realidad nuestra de todos los días es múltiple. Porque porque yo mismo acontecimiento me lo puedo preguntar, puedo generarle preguntas al acontecimiento de diversas maneras. Puedo hacer distintos niveles de pregunta. Pongamos por caso que, no sé, supongamos que me duele la muela. La muela. Dios quiera que no, porque ahora que me atienda alguien va a ser muy difícil. Pero supongamos que me duele la muela. Digo, la pucha, ¿qué tendré en la muela? A ver, le pregunto a mi señora, ¿algún remedio en la caja de los remedios? ¿Hay algo para el dolor? Primera pregunta. Sí, mira, tomate esto que a mí me calmó el dolor el otro día. Y tomo. Si mañana me sigue el dolor, ya que preguntarme qué hay en la caja de los remedios, voy a llamar a alguna emergencia, alguna guardia odontológica y decir, mire, ¿me puede ver la boca? Porque desde ayer que estoy con dolor, ¿me podrá ver la boca? Es otra pregunta esa, segunda pregunta. Supongamos que voy, me revisa el odontólogo, ¿no? Ah, sí, me dice, acá está el problema. ¿Y qué tengo, doctor? Y tiene una carie en una muela. Espere que se la curo. Tercera pregunta. Primera pregunta, ¿qué puedo tomar? Segunda pregunta, si me puedo atender. Tercera pregunta, ¿qué tengo? Yo puedo seguir preguntando. Es decir, la primera pregunta es una pregunta superficial. ¿Qué puedo tomar para el dolor? La segunda pregunta es otra pregunta también superficial. ¿Quién me podrá atender? La tercera pregunta ya es un poco más profunda, porque no va al síntoma, sino que va al origen de lo que genera el dolor. Doctor, ¿qué tengo? Tiene una caries. Listo. Yo también podría seguir preguntándome. Yo podría preguntarle al odontólogo, cuando ya le pagué y me estoy yendo, doctor, disculpe la última pregunta y me voy. ¿Qué sentido tiene el dolor humano? Imagínense ustedes, el doctor, el odontólogo, me decís, este está loco, ¿qué me está preguntando? ¿Qué sé yo? ¿Qué sentido tiene el dolor humano? Yo soy odontólogo y yo sé que cuando hay una caries hay que hacer esto, hacer anestesia, qué sé yo, un antibiótico, no sé si habrá una infección o qué, y hasta luego. Ahora,
la pregunta de qué sentido tiene en la vida de un ser humano el dolor es una pregunta válida, pero no es una pregunta para hacerle un médico, necesariamente. Es un nivel de pregunta más profunda. El sentido del dolor humano. Es una pregunta filosófica. Es una pregunta que la va a responder un filósofo o un teólogo, porque también es una pregunta teológica. Esta es una de las respuestas, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, esta es una de las respuestas al dolor. ¿Tiene sentido el dolor humano? Todo el sentido tiene. Tiene el sentido de la redención. ¿Sí? Nuestra vida, por el pecado original, está asignada por la imperfección y por el dolor. Por eso que Jesús nos enseña que para llegar al reino y a la gloria hay que pasar por la cruz. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que no me cure el dolor de muela? Sí, me lo tengo que curar el dolor de muela. ¿Que no tengo que evitar el dolor? Sí, tengo que evitar el dolor. Pero también, y esto ya es filosofía y esto es teología, no puedo pretender una existencia humana exenta de dolor, porque el dolor está dentro de la realidad humana. Lo cual no quiere decir que no lo vayamos a combatir ni que lo querramos evitar. Por supuesto que sí, porque somos seres humanos, no somos masoquistas, no tenemos que buscarlo el dolor deliberadamente. El dolor se evita moralmente, es una obligación moral evitar el dolor, ¿sí? Bien, seguimos un poquito con esto. De las últimas causas de las cosas, sabiduría al conocimiento de las últimas causas de las cosas. Esto hace un filósofo. El filósofo no es médico, el filósofo no es químico, no es historiador, es filósofo. El filósofo va a las últimas causas. Cuando yo me pregunto por qué la existencia humana tiene dolor, ya es una pregunta filosófica. Dice el apunte: es cierto que aquel que conoce mejor las causas últimas de las cosas puede ser considerado sabio, sin que por ello deje de ser filósofo. Pero en esta vida ningún hombre puede jactarse de poseer la sabiduría en sentido completo. Por supuesto, nosotros no nos vamos a estar preguntando filosóficamente por el sentido último de todas las cosas, porque en cualquier momento nos van a tirar con algo. No se hace filosofía todo el día, se hace filosofía un rato. Ni siquiera los profes de filosofía nos pasamos haciendo filosofía todo el día. Por supuesto que muchas veces nos excedemos y nuestros familiares o amigos nos dicen: bueno, pará, porque ya cualquier cosa que miras en televisión o cualquier pregunta que hay en una charla, en un bar, una sobremesa, vos ya te salís con la filosofía. Bueno, eso que nos está diciendo, los demás nos están diciendo que no quieren estar hurgando permanentemente sobre las últimas cosas, sobre las últimas causas de las cosas. Mi mouse anda cuando quiere. Por ejemplo, ahora quiere. Causas últimas de las cosas. Bueno, definición real de filosofía. Más allá de lo etimológico, la definición etimológica de filosofía es amor por la sabiduría. Esta es la etimológica. Ahora vamos a una definición real, más bien semántica. Es el saber de las últimas causas de todas las cosas, por la luz de la razón natural. Vamos a explicar con nuestras palabras un poquitito esto. Saber de las últimas causas de todas las cosas es un poco el ejemplo que dimos con el dolor de muela y la pregunta que le hacíamos al pobre odontólogo. Las ciencias particulares estudian las causas próximas. Las causas próximas. Esperen que acá tengo otro pizarrón para ustedes. Las ciencias particulares, no la filosofía, estudian las causas próximas. Yo le puedo preguntar al médico por qué me duele la muela. Y me decir, la causa de su dolor de muela es una infección que toca el nervio y duele. Listo. Eso es la causa más cercana, que más cerquita está. ¿Por qué me duele? Porque hay algo que está haciendo doler, que se llama infección. Y hay un sistema nervioso que llega y la infección le advierte al sistema nervioso del cerebro de que hay un problema. Listo. Eso es una ciencia particular. Eso hace una ciencia particular. Esperen que estoy
enredado con este pizarrón que me inventé. La filosofía no le interesa por qué duele la muela. La filosofía se puede llegar a preguntar por qué la vida humana tiene dolor. Dolor de muela, dolor moral, dolor espiritual y dolor de muela. ¿Sí? Esperen que abrí una cosa que no necesitaba abrir. Disculpen un poco. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Dónde estaba yo? Por acá. Acá estoy. Bien. Yo puedo hacer preguntas filosóficas del dolor. Puedo hacer preguntas filosóficas de la educación. Puedo hacer preguntas filosóficas de la universidad, del pensamiento universitario. Hay una filosofía del pensamiento, se llama nociología. Hay una filosofía de la educación. A la filosofía de la educación no le pregunto, ¿cuándo retomaremos las clases después de esta pandemia? Eso se lo tengo que preguntar al ministro de Educación o al ministro de Salud, no al filósofo de la educación. El filósofo de la educación me hablará de por qué el ser humano se tiene que educar. Y no, el árbol no se educa ni el gato va a la escuela. Y el ser humano sí. Eso me explica el filósofo de la educación. ¿Por qué? Porque va a lo más remoto. ¿Sí? Va a lo, no a la causa próxima, sino que va a la causa remota. Téngale paciencia en mi pizarrón. Ahí está. La filosofía se ocupa de la causa remota. Remota o última es lo mismo. ¿Sí? Va al fondo, va a lo más profundo de esa realidad que hoy decíamos humana, totalmente preguntable. La realidad humana es una realidad preguntable, porque nosotros vivimos haciéndonos preguntas. Desde qué me voy a poner para salir, desde si va a llover o llevo paraguas o no llevo paraguas, de si cuánto falta para que pase el micro y qué materia tengo en la primera hora y cuánto falta para el examen de política y ciudadanía y qué cara va a tener la directora o qué cara va a tener el profesor de política cuando entre hoy al aula. Todas son preguntas. Todas son preguntas. Vuelvo a repetir que tenemos que entender, para entender bien la filosofía, que hay una realidad humana preguntable. Y el modo de preguntar filosófico es un modo profundo. Muy bien. Saber de las últimas causas de todas las cosas. Yo puedo preguntarme últimamente por todas las cosas. Puedo hacer filosofía de todas las cosas. ¿Sí? Por eso que hay filosofía del hombre, hay filosofía del mundo, hay filosofía del deporte, hay filosofía de la educación, hay filosofía de la política, hay filosofía del derecho, hay filosofía del arte, hay filosofía de la matemática. Yo puedo hacer una filosofía de la matemática. Yo me puedo preguntar qué es un número, por ejemplo. El matemático no se pregunta qué es un número. Pregúntele usted a la profesora de matemática qué es un número. No tiene por qué saberlo, a pesar de que sea profesora de matemática. La profesora de matemática puede responderme cómo se hace una ecuación, qué es una ecuación, qué partes tiene, qué es una raíz, una potencia. Pero qué es un número no tiene por qué saberlo. Eso le tengo que preguntar más que nada al filósofo. Y me va a decir el filósofo, el número es un ente de razón. Es un ente ideal. No tiene realidad extramental, sino que es una abstracción cuantitativa de una entidad real. Bueno, ya estamos en términos filosóficos. ¿Ven? Saber de las últimas causas de todas las cosas. Ojo, que el filósofo hable de todas las cosas no quiere decir que sea un charlatán que opina de todo, no. Puede hablar de todas las cosas con rigor filosófico. ¿Sí? Bien. Por la sola luz natural de la razón humana. Me voy a detener bastante en esto porque después no voy a avanzar tanto. Acá explica, qué es causa primera, qué es todo lo real, qué son causas últimas. A la luz natural de la razón, el ser humano puede pensar con la sola razón, ahí es cuando piensa naturalmente,
o puede pensar con la razón iluminada por la fe en Dios. Ya ese no es un uso natural, ya ese es un uso sobrenatural. ¿Por qué? Porque el orden de la gracia hace que la inteligencia y la voluntad, hablemos de la inteligencia porque estamos hablando de pensar, hace que la inteligencia se pueda sobrelevar a las cosas de Dios, a las cosas sobrenaturales, que son más que naturales. Ahí es cuando yo tengo fe, y cuando puedo creer y pensar y estudiar la creación del universo desde la nada, la resurrección de los muertos, la naturaleza de la Santísima Trinidad, la naturaleza humana y divina de Cristo. Pero yo por la sola razón natural no puedo pensar eso. Puedo pensarlo, pero no alcanza. Necesito lo otro. Por eso hace esta salvedad, ¿no? El apunte. Dice, la última parte de la definición, a la sola luz natural de la razón del hombre, distingue la filosofía de la teología. Porque en la teología cristiana se razona a partir de verdades reveladas por Dios, plasmadas en la Sagrada Biblia y en la tradición de la Iglesia. Mientras que la filosofía parte solamente de principios conocidos naturalmente por la inteligencia humana. Cuando yo hago filosofía, hago uso natural de la razón, porque, ¿y de qué parto para hacer filosofía? Y de lo que veo todos los días, de lo que conozco naturalmente. Si yo hoy decía, yo voy a hacer una filosofía del derecho, y bueno, voy a tener que ver qué es el derecho, qué son las leyes, qué es la ley natural, qué es la ley positiva, qué es la letra fría de la ley, qué es el espíritu de la ley, qué es una legislación. Si yo hago filosofía del arte, es porque primero tengo experiencia de lo que es el arte. Si yo no sé lo que es la pintura, la escultura, la música, el teatro, la danza, la literatura, ¿qué filosofía del arte voy a hacer? Ahora, yo cuando hago teología, necesito partir de cosas que no puedo conocer naturalmente. Por ejemplo, la revelación divina. Las verdades plasmadas en la Sagrada Escritura y en la tradición, que Dios creó el mundo de la nada, que el hombre no está hecho para la muerte, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y tiene verdadera naturaleza humana y verdadera naturaleza divina. Esas son cosas que yo por el simple conocimiento natural de mi inteligencia no puedo adquirir nunca si Dios no me la revela, porque está por sobre mi naturaleza. Por ejemplo, la creación del universo. Gran problema, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto que está acá en el pizarrón, de las ciencias particulares y de la filosofía. Cuando la astronomía se está rompiendo los sesos tratando de ver cómo se creó el universo, ya no está haciendo astronomía. Se está saliendo de su rango de ciencia particular. Porque la astronomía, la palabra lo dice, nomos del astro, es decir, las leyes de los astros. El astrónomo lo que puede hacer es estudiar en un universo ya funcionando, cómo funciona, qué leyes tiene, cómo se mueven los planetas, cuánto vive una estrella, cada cuánto pasa un cometa y qué son los asteroides y cómo impactan en un planeta o donde sea. Eso estudia la astronomía. Ahora, ¿cómo se produjeron todos esos astros? Eso ya no es astronomía. Eso es filosofía de la naturaleza. Eso quiero ir a preguntarle a un filósofo, a un cosmólogo. La cosmología es una rama de la filosofía, que estudia el cosmos. El astrónomo estudia el cosmos una vez que el cosmos ya está funcionando. Pero ¿qué había antes de que el cosmos existiera y funcionara? Ya no es una pregunta de astrónomo. El astrónomo se la puede hacer la pregunta, pero no como astrónomo, se la hace como ser humano que es. Porque antes de ser astrónomo es ser humano, eso no hay que perderlo nunca de vista. Todas esas preguntas son preguntas de las ciencias particulares. Muy bien. Bueno, como primer video vamos a suspender aquí, como para seguir estudiando estas temáticas. Les pido por favor que este PDF en esta semana, a partir del 3 de abril, lo sigan leyendo y sigan sacándole algún apunte, porque vamos a hacer, junto con otro material que voy a incorporar la próxima semana, vamos a hacer otro trabajo práctico, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan me escriben al correo institucional, al correo personal o bien a la plataforma. Bueno,
Les deseo un muy buen fin de semana, cuídense y cuiden mucho a los suyos. Muchísimas gracias.